La mayor parte de las personas que se acercan hasta aquí lo hacen para practicar deporte, para pasear entre los árboles o para disfrutar de una de las mejores panorámicas de la ciudad de Vigo. Nos encontramos en la cima del Monte do Castro y desde aquí, en efecto, se disfruta una amplia panorámica tanto de la ciudad como de la ría. Y al fondo, cerrando esta ría, las Islas Cíes, que forman parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Sin embargo, son muy pocos los que, mientras contemplan el panorama, reparan en lo que tienen justo bajo los pies, más allá de identificarlo como algún tipo de construcción militar. Y son menos todavía los que conocen los terribles sucesos que tuvieron lugar aquí, en este lugar hoy tan apacible. Pero eso es precisamente lo que nos encanta en Déjame que te cuente, desvelaros las historias que se ocultan bajo las piedras que pisamos. Aquí, en el Monte do Castro, nació Vigo. Lo hizo de forma estable allá por el siglo VI antes de nuestra era, cuando en estas laderas se levantó un importante castro cuyos restos todavía se conservan y que se cree llegó a tener unos 3.500 habitantes, el más poblado de Galicia con el de Santa Tegra en Aguarda. Está claro que desde su nacimiento Vigo tuvo la firme voluntad de convertirse en la ciudad más populosa de Galicia. También se cree que aquí hubo una fortificación romana y una ermita y un castillo durante la Edad Media, el Castelo do Penso, que fue asediado por el mismísimo Pedro Madruga allá por el siglo XV. Pues ya no quedan apenas restos de época romana o del período medieval. La construcción que podemos contemplar hoy es del siglo XVII. Comenzó a construirse en 1656 en un período, además, de gran urgencia militar. Portugal, que había estado unido a la corona española desde 1580, se había alzado en armas para independizarse, y Vigo, muy cerca de la frontera, era un más que probable objetivo de los ataques portugueses. 9 años después de iniciadas las obras, en 1665, justo a tiempo, se terminó este primer recinto. Está organizado en torno a 5 baluartes y 2 puertas. De ellas, esta es la puerta menos conocida, la puerta norte, en cuyo interior aún se pueden ver los rieles por los que bajaba el rastrillo que cerraba el acceso. En el interior del primer recinto lo que había eran cuarteles para la tropa, generalmente de infantería, que estuvieron en pie hasta el siglo XIX. Hoy se ha convertido en un jardín público. Sin embargo, aún se pueden encontrar detalles curiosos y bastante desconocidos entre la población de Vigo. Por ejemplo, este que veis aquí parece una hornacina con unas plantas, pero en realidad es la entrada tapiada de unas galerías subterráneas, unas galerías construidas en piedra, con arcos y con bóveda. Se dice que llegaban hasta la otra fortaleza de Vigo, el castillo de San Sebastián, que se encuentra en el ayuntamiento. Para los más escépticos, hay una forma de comprobar que esas galerías existieron. Venid. Hemos llegado a la puerta sur del recinto, la principal, y fijaos en ese ventanuco. No da a ningún lugar, no tiene ningún sentido desde un punto de vista arquitectónico. No hay detrás, que sepamos, ningún recinto, ningún espacio, ninguna habitación. La única explicación posible de su existencia es que pertenece, que es una zona de aireación de esa galería subterránea. Además, la existencia de la galería está demostrada históricamente. Hay muestras documentales de ella. Se cortó debido a la construcción de edificios durante los últimos años entre esta zona y el castillo de San Sebastián, que al construir sus cimientos en hormigón interrumpieron el desarrollo de la galería. Decía antes que este primer recinto defensivo terminó de construirse en 1665 y que lo hizo justo a tiempo. Y fue así, porque en octubre de ese año un ejército portugués de unos 12.000 infantes y unos 2.500 hombres a caballo cruzó el Miño e invadió el sur de Galicia.
ocupó a Guarda y avanzó hacia el norte, saqueando e incendiando Bouzas, Castrelos, Valadares, Beade, Sárdoma. Se dio la alarma y se obligó a las gentes del Morrazo y de Pontevedra a acudir a Vigo, a la villa de Vigo, para defenderla. Sin embargo, hubo suerte. A última hora, en uno de estos cambios de rumbo propios de la guerra, los portugueses decidieron retirarse y la fortaleza de Vigo no llegó a ser atacada. La experiencia, sin embargo, sirvió, sobre todo para darse cuenta de que Vigo no era una villa suficientemente defendida, y se decidió ampliar esta construcción con un segundo recinto. Se hizo además muy rápido. Solo 5 años después, en 1670, la segunda muralla defensiva ya estaba levantada. 50 años después, precisamente cuando se estaba construyendo un tercer recinto defensivo, la fortaleza enfrentó su verdadera prueba de fuego, el principal hecho de armas de su historia. Un hecho de armas, por cierto, que es casi completamente desconocido por los propios vigueses, pese a la trascendencia que tuvo. El hecho se produjo durante la Guerra de la Cuádruple Alianza, que enfrentó a Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio y las Provincias Unidas contra España. En octubre de 1719, 40 navíos de guerra británicos llegaron a la ría. 5.000 hombres, 11 batallones desembarcaron en Samil. Se dio la voz de alarma y la guarnición de la villa acudió a la fortaleza para defender la ciudad. No eran más que 400 defensores, a los que se unieron otros 400 paisanos de las milicias levantadas para la ocasión. Los ingleses incendiaron Bouzas y se instalaron en Navia, instalaron sus cuarteles en Navia. El 12 de octubre enviaron un emisario a negociar la rendición de la ciudad. El Ayuntamiento de Vigo, consciente de su inferioridad, capituló. Sin embargo, los defensores de la fortaleza decidieron resistir. El 13 de octubre, los ingleses comenzaron un intenso bombardeo naval y terrestre de la fortaleza. Durante 4 jornadas, día y noche, las bombas inglesas cayeron sobre la fortaleza. El 17 de octubre, los defensores estaban exhaustos, prácticamente sin dormir. Ese día, un coronel inglés se acercó hasta la fortaleza para ofrecer la rendición a los sitiados. Estos dijeron que se negaban, que estaban perfectamente y que aguantarían hasta el final. A los ingleses la negativa no les sentó nada bien y esa noche lanzaron 600 bombas sobre la fortaleza. 2 días después, los sitiados no tuvieron más remedio que capitular, eso sí, con todos los honores militares. Pero el hecho más brutal y miserable que vieron estos muros todavía estaba por suceder. Tuvo lugar entre 1936 y 1942. En esos años, 136 personas del bando republicano fueron asesinados aquí. Desde 2010, este monolito honra su memoria. Siempre me han llamado la atención los secretos que esconden las piedras y la gran cantidad de historias que afloran a poco que escarbemos. Lo único que pretendemos en Déjame que te cuente es que disfrutes con la historia y que la próxima vez que visites el Castro de Vigo contemples estas viejas piedras con otra mirada diferente.